Saludos amigos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo aquí desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de un personaje misterioso que ya habíamos hablado de él hace tiempo atrás en otro video, pero queremos retomar el tema de Melquisedec. Una figura muy importante, ya que es mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento bendice al patriarca Abraham. Se nos menciona de que Melquisedec era rey de la ciudad de Salem, era sacerdote del Dios Altísimo, era un rey cananeo que adoraba al Dios cananeo el Elión. Y a este Melquisedec se le relaciona con Jesucristo en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 7, como vamos a estar leyendo ya mismo. Así que vamos a leer lo que nos dice Génesis 14, la primera mención de esta figura llamada Melquisedec. Nos dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Dijo luego el rey de Sodoma a Abraham: dame las personas y quédate con la hacienda. Pero Abraham dijo al rey de Sodoma: alzo mi mano ante el Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, ni un hilo, ni la correa de un zapato, ni nada de lo tuyo tomaré, y así no dirás: yo he enriquecido a Abraham. O sea, aquí vemos cómo aparece este rey de la ciudad de Salem, lo que hoy en día sería Jerusalén. Salem, que significa paz, rey de paz. Eso es lo que significa rey de Salem, rey de paz. Ciudad que tiene ese nombre, ese significado. Pero no tan solo eso. Salem viene de Shalim o Shalem, que es el nombre de un dios cananeo, hijo de El Elión. Shalim, que era el dios del atardecer. Él y su hermano Shahar era el principio del día y el final del día. Principio y final del día. Y estaban relacionados con el dios Sol. Eran hijos de él, Elión. Y la ciudad de Jerusalén conserva el nombre de Shalim. El dios Shalim puede haber sido asociado con el anochecer y la estrella vespertina en los sentidos etimológicos de finalización del día, puesta del sol y la paz. Melquisedec era rey y sacerdote de El Elión. El Elión, el Dios Altísimo, que era el Dios principal del panteón de dioses cananeos. El Elión, también conocido como El Shaddai, el de la montaña, que es mencionado en el libro de Génesis en varias ocasiones. El Dios a quien se le dedicaron los primeros altares, los patriarcas Abraham, Jacob. Nos menciona en Génesis 33:20 que erigió un altar en Siquem, en tierra cananea,
dedicado al dios cananeo El, que dice el Dios de Israel, el Elohe Israel. Está hablando de la deidad cananea, El o El Elyon, también conocido en la Biblia como El Shaddai, como El Olam, como El Betel. ¿Ve? Este era el Dios de los patriarcas, que luego, posterior, siglos después, fue sustituido por un Dios madianita, kenita, del desierto, del sur, edomita, Yahvé. Cuando vinieron los del sur a la tierra de Canaán, acabaron con el culto a El Elyon y lo sincretizaron con el culto a Yahvé. Yahvé se convirtió en el nuevo El Elyon, en el nuevo El Olam, en el nuevo El Shaddai. Absorbió los atributos del dios cananeo El. Y el nombre El comenzó a usarse como un nombre genérico que significa Dios. Pero originalmente era el nombre de una deidad cananea, quien era también el Dios de los patriarcas del antiguo Israel, el Dios supremo. Podemos ver en los rollos del Qumran, en Deuteronomio capítulo 32, 8 al 9, cómo se hace la distinción entre el Dios Altísimo, El Elyon, y Yahvé. Yahvé es presentado en Deuteronomio 32, 8 al 9, según los rollos del Mar Muerto, como uno de los hijos de El Elyon que recibió a Jacob como herencia, ya que El Elyon repartió las naciones a sus hijos, los hijos de él. Yahvé es presentado en Deuteronomio 32, 8 al 9 como hijo de él. Dos entes diferentes, dos dioses diferentes, no el mismo Dios como nos han enseñado tradicionalmente en la escuelita dominical, en los catecismos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué sucede? El Elyon era el Dios supremo del panteón cananeo, era el Dios de los patriarcas, y Melquisedec era sacerdote de él. Jesús es presentado en el Nuevo Testamento como sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec no era sacerdote de Yahvé. Melquisedec era sacerdote de El Elyon. Jesús es presentado como un sacerdote de El Elyon. Jesús es presentado como hijo del Dios Altísimo en el Evangelio de Lucas. Vamos a ir ahora a Hebreos capítulo 7. Miren lo que nos dice. En efecto, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y le bendijo, al cual dio a Abraham el diezmo de todo y cuyo nombre significa en primer lugar Rey de justicia y además Rey de Salem, es decir, Rey de paz, sin padre ni madre ni genealogía, sin comienzo de días ni fin de vida, asemejado al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mirad ahora cuán grande es este, a quien el mismo patriarca Abraham dio el diezmo de lo mejor del botín. Los hijos de Leví, o sea, según Yahvé, el sacerdocio levítico fue instaurado por Yahvé. Y son los hijos de Leví, los sacerdotes, según el sacerdocio levítico, que reciben el sacerdocio, tienen orden según la ley, la Torá.
de recibir el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque también proceden estos de la estirpe de Abraham, mas aquel, sin pertenecer a su genealogía, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al depositario de las promesas, porque en ti serán benditas las naciones. ¿Ve? Le dijo Dios a Abraham. Pues bien, es incuestionable que el inferior recibe la bendición del superior. Y aquí ciertamente reciben el diezmo hombres mortales, pero allí uno de quien se asegura que vive, y por así decirlo, hasta el mismo Leví que percibe los diezmos, los pagó en la persona de Abraham, pues ya estaba en las entrañas de su antepasado cuando Melquisedec le salió al encuentro. Pues bien, si la perfección se alcanzara por el sacerdocio levítico, pues de él recibió al pueblo las leyes. ¿Qué necesidad había ya de que surgiera otro sacerdote a la manera de Melquisedec y no a la manera de Aarón? ¿Ve? Si la perfección se iba a alcanzar por medio del sacerdocio levítico de la Torá, ¿por qué entonces tiene que venir otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según la manera de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesariamente se cambian las leyes. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a una tribu de la cual nadie sirvió al altar. Y es bien manifiesto que nuestro Señor procede de Judá, una tribu que no es mencionada, que no menciona a Moisés al hablar de sacerdocio. ¿Ve? Y nos dice, todo esto es mucho más evidente aún si surge otro sacerdote a la manera de Melquisedec, que lo sea no por ley de sucesión carnal, sino por la fuerza de una vida indestructible. De hecho, está atestiguado, tú eres sacerdote para la eternidad a la manera de Melquisedec. De este modo queda abrogado el precepto precedente por razón de su ineficacia e inutilidad. O sea, queda abrogado el sacerdocio levítico, el sacerdocio yavista, el sacerdocio de la Torá, porque es ineficaz y es inútil, ya que la ley no llevó nada a la perfección como introducción a una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, mientras este lo fue bajo juramento por aquel que le dijo, juró el Señor y no volverá atrás, tú eres sacerdote para la eternidad. Por eso, de una mejor alianza resultó fiador Jesús. Además, aquellos sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía perdurar. Pero este posee un sacerdocio exclusivo, porque permanece para la eternidad. De ahí que pueda también salvar definitivamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado sobre los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día como aquellos sumos sacerdotes, primero por sus propios pecados, luego por los del pueblo, y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley nombra a uno que es hijo, perfecto para la eternidad. Entonces, cuando usted ve y lee el libro de Hebreos, el libro de Hebreos es un ataque directo, frontal, al judaísmo del segundo templo, al sacerdocio levítico, elevando la figura de Jesús como superior a Moisés, como superior a los ángeles, como superior a todo lo que el judaísmo del segundo templo presentaba, los fariseos, los escribas, toda esa gente. Y está diciendo aquí que el sacerdocio cananeo de Melquisedec, el sacerdocio del Dios Altísimo, es superior al sacerdocio levítico. ¿Saben lo que es eso?
O sea, está tirando por tierra toda una religión ahí. Y está diciendo, mira, esta es la verdadera religión. La del Hijo de Dios. Este es el verdadero sacerdocio que perdura para la eternidad. El de Jesús, que es según el orden de Melquisedec. Melquisedec no era sacerdote de Yahvé. Melquisedec era sacerdote de Elión. Entonces, usted me dirá, pero Vadillo, entonces tú estás diciendo que Yahvé entonces no es el Padre de Jesús. Pues no, no lo es. No es el Padre de Jesús. Vemos una vinculación directa de Jesús con Melquisedec, quien era rey sacerdote de un dios cananeo. ¿Dónde se crió Jesús? En Galilea, al norte de Samaria, donde estaba el antiguo reino del norte que fue conquistado por los asirios. Al sur de Fenicia. Allí se adoraba a El Elyon. Se mantenían ciertas costumbres antiguas. Yahvé buscaba la destrucción de esas antiguas religiones para ponerse él como el único Dios de Israel, como el único Dios verdadero. Jesús viene del norte de Galilea. A Jesús lo llamaban samaritano, según nos relata el Evangelio de Juan. El mensaje de Jesús fue más receptivo en el norte, allá en Samaria, en Galilea. Los de Judea tenían malos ojos a los que venían del norte, a los que venían de Galilea. Decían, algo bueno puede salir de Galilea. Y vemos las parábolas de Jesús del buen samaritano. Vemos que Jesús constantemente en sus parábolas condenaba a los fariseos. Los llamaba raza de víboras, sepulcros blanqueados, hijos del diablo incluso. Hay una parábola muy importante que es la parábola del sembrador. Que cuando usted la lee entendiendo esto de que hay dos dioses en el Antiguo Testamento, la cosa como que cambia un poquito, porque entonces, ¿por qué no se separó el trigo de la cizaña en la parábola del trigo y la cizaña? O sea, no hay que esperar a que dé fruto. Y en la siega los ángeles se apartarán el uno del otro. Crecerán juntos hasta la siega. O sea, porque se parecen, tanto el trigo como la cizaña se parecen. Pero unos son del diablo y otros son los hijos de Dios. Y Jesús llamaba hijos del diablo a los seguidores de Yahvé. O sea, la cosa se pone bien interesante. Que vamos a hacer otro video, quizás mañana o pasado, sobre la parábola del sembrador y de la siega, del trigo, la cizaña, todo eso. Vamos a estar hablándolo en un video posterior, tomando en cuenta esta realidad histórica de que en el Antiguo Testamento habían dos dioses, siendo el primero El Elyon y el segundo Yahvé. Y vemos como que Jesús estaba indirectamente buscando restaurar la antigua religión cananea, pero a su misma vez podemos ver cierta influencia del zoroastrismo persa, porque Jesús creía en la resurrección, al igual que los judíos
creyentes en Cristo en aquella época, creían en el día postrero, en la resurrección, ¿ves? Y la resurrección es una idea que podemos trazar directamente al zoroastrismo persa, aunque en Canaán vemos a Baal, que es uno de los dioses que muere y luego vuelve a la vida, lo mismo que sucede en Egipto con Osiris. ¿Sabes? Hay cosas que se repiten, la cuestión de la muerte, la vida, la resurrección. Hay cosas muy interesantes que podríamos más adelante hablar, porque son muchas cosas y en un video de 30 minutos, 40 minutos no se puede tocar todo, al igual que tomaría varias tertulias. Pero sí, podemos ver que hay una diferencia. Jesús representaba a un Dios que no es Yahvé. O sea, no es Yahvé. Y por eso había un choque. Habían dos, era un choque religioso. Jesús decía ser el Hijo de Dios y esto chocaba con el judaísmo del segundo templo, con los fariseos, que eran monoteístas, yavistas al extremo. Que para ellos Dios no podía tener un hijo. Y Jesús les cita el Salmo 82 que habla de los múltiples dioses, de que existen múltiples divinidades, además del Dios Altísimo, que son hijos del Dios Altísimo, los hijos de Él. O sea, a Jesús lo crucificaron porque Él decía ser el Hijo de Dios. O sea, hay un choque religioso ahí. Es innegable eso. Y Jesús constantemente chocaba con los fariseos, chocaba con los saduceos. Y en Juan 8:44 les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre ustedes queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Ellos querían matar a Jesús. Y Jesús estaba hablando la verdad. Y lo querían matar. Y Jesús los llamó hijos del diablo. Jesús dice en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Que era lo que hacía Yahvé en el Antiguo Testamento. Cuando usted ve el libro de Éxodo, cuando usted ve Deuteronomio, cuando usted ve el libro de Josué, cuando usted ve el libro de Levítico, la exigencia de sacrificios de sangre, la extracción de grasa y cosas extrañas. Algo muy parecido a lo que hacían los otros dioses paganos. Usted sabía que también existe como una especie de relación entre Yahvé y el dios egipcio Set. El dios egipcio Set era el dios del desierto. Era el dios de la guerra, el dios de la violencia, el dios de los extranjeros. O sea, si es el dios de los extranjeros, era un dios maligno, según la mitología egipcia. Es posible que si los judíos estuvieron en Egipto, para los egipcios, Set era el dios de los hebreos. Porque el dios de los extranjeros era Set. O sea que para los egipcios, Set era el dios de los judíos que estuvieron allí. Y cuando usted ve las características de Set, que era un dios de tormenta, era un dios de guerra, era un dios de violencia, era un dios de caos, y lo compara al comportamiento de Yahvé, ¿dónde se encuentra Yahvé con Moisés? En el monte Sinaí, en una zona desértica. Incluso en el mismo Antiguo Testamento dice que Yahvé encontró a Israel en el desierto. Set era uno de los dioses, era un dios del desierto. O sea, hay cosas muy interesantes. Set puede ser Yahvé.
Al igual que Cush de los edomitas podría ser Yahvé. Porque Cush, el dios de los edomitas, es, yo diría que el único dios de cual no se habla mal en el Antiguo Testamento. Y en el proceso de que buscaban convertir durante el periodo del reinado asmoneo, el reinado asmoneo duró como 100 años y se consolidaron. Esto fue después de la derrota de Antíoco Epífanes IV, y se instauró un reino, un estado judío, donde el rey era también sacerdote, y buscaban convertir a los territorios circundantes al judaísmo. Y se cree que los edomitas no presentaron mucha resistencia y se circuncidaron, porque al parecer el Dios de los edomitas era el mismo Dios de los judíos, Cush. Y vemos también en el Antiguo Testamento que se habla de que Yahvé viene del sur. O sea, que Yahvé viene del sur, de Seir. También se vincula a Edom ahí. Madián. Jetro posiblemente era sacerdote de Yahvé, porque en Madián se adoraba a Yahvé. Los Shasu era un pueblo nómada que adoraban a Yahvé antes que existieran los judíos y existiera Israel y toda esta cuestión. O sea que hay ciertos vínculos, cierta relación. O sea, los dioses madianitas, kenitas, desérticos con Yahvé. Los dioses de guerra y tormenta de esa región arábiga, egipcia. Hay cosas muy interesantes. Y también, dentro del satanismo, hay iglesias satánicas como el templo de Set. Yo no estoy diciendo que Yahvé es el diablo. Sí entiendo que de acuerdo a lo que se ve en el Antiguo Testamento, es una deidad aparentemente maligna. Y sí, hay una distinción en el libro de Job entre Yahvé y Satán. Podría haber una relación entre ambos, pero no creo que sean la misma persona. Y esto le va a chocar a mucha gente, pero es que lo que usted ve en Job, en el libro de Job, es el resultado de un juego entre Yahvé y Satán por Job. Es así. O sea, ellos estaban jugando por su alma. Era una apuesta entre dos entidades, Yahvé y Satán. Es posible que existieran diferentes concilios. Había un concilio de los hijos de él. Es posible que también Yahvé tuviera su concilio con entes, con otros seres que estaban a su disposición. Habían jerarquías celestiales. Una jerarquía suprema donde está el Dios Altísimo supervisando otros dioses menores. Estos dioses menores también tenían sus propias regiones en las cuales también tenían sus propios sirvientes o servidores. Y es posible que Yahvé tenía a su siervo a Satán, que es algo que han dicho incluso algunos rabinos judíos. Entienden que Satán era como una especie de agente de Yahvé. Y en el calvinismo incluso se dice que Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Yahvé. O sea que también Satán es visto como una persona que es agente de Yahvé dentro del calvinismo. Y esto usted no lo puede negar, aquellos calvinistas que me están viendo. Hay muchas cosas interesantes
en la Biblia que no le dicen a usted, pero que están ahí. Y en la historia, y cuando usted va conectando las piezas del rompecabezas, usted va descubriendo muchas cosas interesantes. Muchas conexiones, paralelismos, similitudes. Dice, pero ven acá, esto no es casualidad. Estos parecidos, estas similitudes, estas casualidades o coincidencias no son porque sí, hay una causalidad. Y hay que ir buscando, rebuscando, investigando hasta encontrar la raíz del asunto. O sea, la Biblia habla de El Elión, El Shaddai, como el Dios de los patriarcas. A Jesús se lo vincula con Melquisedec, quien era rey sacerdote del Dios Altísimo, El Elión. Jesús condena constantemente muchas cosas que hacía Yahvé. Contradice la Torá en muchas ocasiones. Habla mucho acerca del diablo que tiene sus hijos entre personas que alegadamente son del reino de Dios. O sea, hay muchas cosas ahí. Y pronto se sabrá la verdad. O sea, usted me va a decir, no, ellos eres un gnóstico, están diciendo que Yahvé es Satanás. Yo no he dicho eso. Eres un gnóstico porque estás trayendo estas cosas. No. Yo no estoy usando de referencia el gnosticismo para llegar a estas conclusiones. Yo no estoy hablando del demiurgo, yo no estoy hablando aquí de Abraxas, yo no estoy hablando de Sabaldao, yo estoy aquí hablando de la historia y de lo que la misma Biblia dice. De lo que la misma Biblia dice y más otras cuestiones históricas que no se pueden negar, que están ahí, que son hechos, que son data. O sea, de hallazgos arqueológicos, la estela moabita, ¿sí? Los judíos de Elefantina, que adoraban a Yahvé junto a su consorte, que habían templos de Yahvé en Egipto. Porque eso nadie lo dice, que Yahvé, habían templos dedicados a Yahvé y a su esposa, a Será o Anat en Egipto. Que existían judíos politeístas que tenían comunicación con los judíos de Jerusalén, del templo de Jerusalén, que los sacerdotes del templo de Jerusalén les permitían construir templos de Yahvé en Egipto, que hay documentos que se encontraron, cartas, correspondencia entre Egipto y Jerusalén, entre Elefantina y Jerusalén. O sea, que habían judíos politeístas. Y vamos a Jeremías 44, donde se ve esta diferencia entre los judíos de Egipto y los judíos de Jerusalén. Los de Egipto decían, nosotros no vamos a dejar nuestra religión, nuestras creencias de nuestros ancestros. Porque ellos tenían el politeísmo de la antigua religión. O sea, había un choque entre la antigua religión politeísta de Israel y la nueva religión monolatrista, yavista del segundo templo. O sea, la religión del primer templo era politeísta o enoteísta. Antes, la anterior a esa era politeísta, enoteísta, después fue yavista. O sea, fue toda una evolución de muchos dioses. Poco a poco fueron eliminándose dioses, convirtiéndose en la lista menos, hasta que terminó en un solo Dios, que es Yahvé. Y por eso es que habían diferencias entre algunas tradiciones y otras, porque tenían creencias distintas. O sea, es más que obvio. Pero nada, amigos, yo lo voy a dejar hasta ahí, porque el sol está ahí fuerte. Me está dando fuertemente, como pueden ver en la cámara. El sol me está dando directo. Yo los espero, creo que mañana o pasado en vivo. No estoy seguro si hacer live
mañana en vivo, sino el miércoles en vivo. Pero va a haber video, o sea, va a haber video, vamos a seguir hablando de estas cosas, de ovnis, de los dioses y todas estas cosas que están sucediendo en el mundo. Así que si este video fue de su agrado, denos un like, comparta este video, denos su opinión en la caja de comentarios. Aquellos que nos llaman herejes, que nos están diciendo falsos profetas, que estamos enseñando blasfemias y herejías, les pedimos encarecidamente que nos puntualicen específicamente en qué nosotros estamos enseñando herejía o blasfemia. Me gustaría que nos explicaran, que nos iluminaran, que nos instruyeran qué de lo que estamos diciendo no es correcto. ¿Por qué usted dice que es herejía? ¿Por qué usted dice que es blasfemia? Si lo que estamos hablando lo dice la misma Biblia y la historia lo confirma. Pero nada, esa es una petición a los detractores que nos están diciendo cosas por ahí. Así que nada, amigos, esto fue Cristian Vadillo reportando desde el barrio Cuchillas de Moca, UAP for Life. Nos vemos en la próxima, si Dios así lo permite. Muy buenas noches a todos. Hasta la próxima.